Hola Peques, el día de hoy seguimos trabajando con el aprendizaje esperado de analiza y compara situaciones de variación lineal. Y el día de ayer empezamos con la representación tabular y a pasar de la representación tabular a la representación gráfica. El día de hoy vamos a seguir trabajando, pero ahora vamos de lo gráfico a lo tabular. En este primer ejercicio nos dice que las gráficas indican la tarifa de Internet de dos compañías telefónicas. ¿Qué compañías? Pues tenemos la compañía telefónica, bueno, de Internet, Comunica. Aquí está su nombre, Comunica y Telesound. Ahora, nosotros tenemos que aprender a interpretar la información que nos proporcionan, en este caso las gráficas. Tenemos que ver qué información nos está dando. Primero sabemos que son datos medidos en megabytes. Y de este lado, pues en el eje de las Y tenemos costo que está dado en pesos. Entonces, si nosotros pudiésemos trabajar esto como X y en donde sabemos que de este lado van a ser los megas y de este lado va a ser los pesos, nos va a permitir tener un mejor panorama de la información. Vamos a trabajar de las dos compañías. Esto nos va a permitir que nosotros podamos responder las preguntas. Recordemos que son megabytes y de este lado son pesos. Fíjense, en Telefónica, si nosotros empezamos a graficar, podemos ver que cuando X es 0, Y vale 3. Entonces podemos ver que es 0 con 3. Cuando X vale 1, Y sigue valiendo 3. Cuando tenemos que X vale 2, Y sigue valiendo 3. Aquí está. Y ahora con 3 sigue siendo 3. Pasamos al número 4. En el número 4 vemos que ya cambia. Y ahora tenemos que es 4 con 4. Si observamos, aquí tenemos que el 5 es con 5. Un dato más, tenemos que el 6 es intersección con 6. Y podemos todavía visualizar que el 7 es con 7, el 8 es con 8 y el 9 es con 9 y así nos vamos a ir con todos. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando con la compañía Telesound. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando, en este caso, si ustedes se dan cuenta, el 1 no va a ser, aquí tenemos el 1, es con 2. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 2. Vamos a ver qué pasa con el 2. Cuando X vale 2, Y vale 4. Y creo que ya podemos asumir cuál es el comportamiento. Pero bueno, si no se han dado cuenta, tenemos que el 3 es con el 6 y el 4 pues va a ser con el 8. Y entonces todavía incluso podemos hacer uno más. Sabemos que el 5 va a estar con el 10. Ya con esta información, nosotros podemos contestar las preguntas que nos están marcando aquí. Observemos. Ok, entonces ya aquí podemos entonces observar que nosotros podemos ya ver la forma gráfica y la forma tabular. Y ahora sí, nos dice el primer punto. ¿Cuál de las dos compañías tiene una tarifa inicial de 3 pesos por los primeros 3 megas? Entonces, vean, 3 megas y quienes tienen una tarifa, en este caso, nos dice inicial. Si ustedes observan Telesound, dice que cuando son 0 megas son 0 pesos. Con un mega, perdón, si un mega son 2 pesos, 2 megas son 4. ¿Qué pasa con Comunica? Cuando son 0 megas, ya te están cobrando 3 pesos. Esto nos indica que tiene una tarifa inicial. Por lo tanto, aquí la respuesta es... Comunica. Nos vamos con el siguiente. Nos dice ahora cuál de las dos compañías ofrece la tarifa más alta después de los 3 megas. Observamos, después de los 3 megas.
tenemos que en Comunica con 4 megas pagan 4 pesos. ¿Qué pasa aquí? Con 4 megas se pagan 8 pesos. Con 5 megas pagamos 5 pesos y aquí con 5 megas ya estaríamos pagando 10 pesos. Entonces la respuesta es muy obvia. Tenemos que entonces es la compañía Telesound. Nos vamos con la siguiente. ¿En cuál de las dos compañías la relación entre el costo y la cantidad de datos es una variación proporcional? Ya aquí nos está marcando costo y relación, perdón, costo y cantidad de datos. Acuérdense que esto lo podemos ver como una razón. Si ya nos está diciendo el costo, en este caso son 3, 3 entre 0 no se puede resolver, pero en el siguiente sí, tenemos 3 entre 1 es 3, 3 entre 2 nos da 1.5. Si ustedes se dan cuenta, aquí va a ir cambiando. 3 entre 3 es igual a 1. 4 entre 4 es igual a 1. No estamos teniendo la misma razón o factor de proporcionalidad. Por lo tanto, la de Comunica no tiene una variación proporcional. Pero vamos a ver qué pasa en este caso. Empezamos 2 entre 1. 2 entre 1 es igual a 2. 4 entre 2 es igual a 2. 6 entre 2 es igual a... Vamos entonces a observar aquí esto. Continuamos. Aquí, entonces, si ustedes se dan cuenta, pues vamos a estar obteniendo siempre la misma razón de proporcionalidad. 6 entre 3 nos da como resultado 2. 8 entre 4 es igual a 2. 10 entre 5 es igual a 2. Esto es el factor de proporcionalidad y siempre es el mismo. Aquí no. Por lo tanto, nos dice en cuál de las dos compañías la relación entre costo y la cantidad de datos es una variación proporcional. Pues ya vimos que con Telesound. La siguiente. ¿Qué características de la gráfica representan una variación proporcional entre el costo y la cantidad de datos? Si ustedes se dan cuenta, Comunica que no es una situación de variación proporcional, primero tenemos una línea recta. Una línea recta que es perpendicular al eje de las Y o paralela al eje de las X. Y a partir de aquí sí empieza una línea que es, pues iba a ser va a tener una pendiente. Pero esta parte, la de acá, se parece a esta. Y si ustedes observan, a partir de aquí el factor de proporcionalidad es 1. Entonces, cuando nosotros tenemos el mismo factor de proporcionalidad, vamos a encontrar una gráfica que va a ser una línea recta y que posiblemente va a tener una pendiente. Que puede tener una pendiente más prolongada o menos prolongada. Pero en este caso, pues esto indica que es una situación, es una gráfica que representa una variación proporcional y entonces podemos decir que es una línea recta, pero con otro dato muy importante, que pasa por el origen. Entonces es una línea recta que pasa por el origen. Ok, entonces vamos ahora con otro ejercicio. Nos dice ahora que, bueno, tenemos que, dice que al colocar a un resorte en distintos pensos con longitud, su longitud aumenta. Así es como funciona el dinamómetro. Llamemos alargamiento a la distancia que aumenta la longitud del resorte al colocarle un peso. Este comportamiento del resorte se conoce como la ley de Hooke. Esto es un tema de física, pero pues vamos a ver cómo la matemática tiene que ver con esto. Nos dice que vamos a ubicar en el plano cartesiano estos puntos. Yo solamente voy a empezar colocando algunos, el resto les tocan a ustedes. Nos dice que vamos a empezar con el 0,6. Aquí es el primer punto.
Después con medio, un medio con 7. Entonces sería más o menos aquí. Después tenemos el 1 con el 8. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que dice? Bueno, que vamos a unir estos puntos. A mí me faltó colocar este. Este les toca a ustedes y les toca hacer el primer punto que dice que van a unir. ¿Qué tipo de línea? Pues van a dar respuesta a esto. ¿En qué punto interseca? La palabra intersecar significa que en qué punto está haciendo el corte con el eje vertical. ¿Cuál es el eje vertical? El eje vertical es el de Y. Entonces, ¿en qué punto está haciendo ese corte? Pues en el 0,6, porque aquí es en donde está marcando sobre el eje Y. Entonces, esta podemos resolverla como en el 0,6. ¿Cómo aumenta la longitud del resorte al duplicar el peso? Bueno, eso ya les corresponde a ustedes contestarlo. En el inciso B nos dice completa la tabla considerando el alargamiento del resorte y el peso que se coloca. Nuevamente, tenemos dos formas de poder resolver esto. Tenemos que aquí encontramos dos razones y podemos decir que es un medio o 0.5 por 2 dividido entre 1. El resultado pues es 1. A partir de esto nosotros podemos resolver todos los demás. O también podemos incluso pues hacer esta división de encontrar primero el factor de proporcionalidad y a partir del factor de proporcionalidad poder dar respuesta a cada uno de los ejercicios. Si ustedes se dan cuenta, ya que tenemos esto, podemos decir que podemos dividir a lo mejor los centímetros entre los kilogramos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 1 entre 0.5, luego tenemos 2 entre 1. Si nosotros dividimos 1 entre 0.5, nos da como resultado 2. Voy a colocar con otro color. Aquí tenemos que esta respuesta es el número 2. Y si nosotros hacemos 2 entre 1, pues también nos va a dar como respuesta 2. Significa entonces que este es nuestro factor de proporcionalidad y este nos va a permitir pues poder llegar a todos los demás resultados. ¿De qué forma? Pues simplemente multiplicamos 0 por 2, pues va a ser 0. Pero aquí 2 por 2 es igual a 4. 2, en este caso, por 3 nos va a dar como resultado 6. Y 5 por 2 nos va a dar como resultado 10. Vuelvo a hacer esto porque a veces con el lapicito que uso, como que sale muy mal. Ahí está. Tenemos entonces que ya respondimos a este ejercicio. Y en el siguiente simplemente que nos dice, pues que vamos a dibujar en el plano cartesiano los puntos que corresponden al alargamiento del resorte y el peso que se le coloca. Y por último, pues vamos a unirlos con una línea. Eso es básicamente lo que tienen que hacer. Ya a ustedes pues les va a corresponder trabajar el resto de esta página. Aquí nada más para que empecemos. Fíjense, si ya tenemos que es 0, con 0, entonces nuestro primer punto es aquí. Nos vamos ahora con el siguiente. Tenemos que es un medio con 1. Un medio con 1 lo podemos localizar en este punto. Un medio con 1. Después en nuestra gráfica ya teníamos que es el 1 con 2. Y después tenemos que es el 2 con el 4. El 2 con el 4, el 3 con el 6, el 5 con el 10. ¿Y qué es lo único que van a tener que realizar? Pues es marcar la línea que une todos estos puntos.
Una vez que nosotros trazamos esto, nos dice en qué punto de la gráfica la línea interseca. Recuérdense que dijimos que intersecar es en dónde está pasando por el eje de las Y. El eje vertical, recordemos que es el eje Y. Entonces, ¿en qué punto? Y lo podemos así, atraviesa o corta con el eje de las Y. ¿En qué punto? Pues nosotros nos podemos dar cuenta que va a ser en el 0,0. Y después nos dice en qué se parecen y en qué difieren las dos gráficas de esta actividad. Van a comparar la gráfica que hicimos aquí con la gráfica que se generó aquí. Y ya nada más a ustedes les corresponde trabajar la actividad de cierre.